Todo el tiempo estás vendiendo. Cuando estás contratando gente, les estás vendiendo tu visión. A tus clientes le estás vendiendo tu producto. Yo a mis hijos ya no sé si peco, pero me dicen, oye, ¿puedo ir el viernes a casa de mi amigo? Véndemelo. Véndemelo porque si no me lo vendes, no te voy a dejar ir. Aunque sé que lo voy a dejar ir, aprende a vender. La obsesión por resolver el problema hace de que seas el mejor vendedor posible. Está todo el día pensando en qué tengo que hacer para poder estar un paso más cerca de estar resolviendo ese problema. Ramón, mi tío, cuando yo empecé en el mundo de los negocios, me dijo, Ramón, no se te olvide que tu apellido no es tuyo. Es mío, es de mis hijos, es de tu papá. No vayas a hacer ninguna tontería, vas a manchar el apellido de los demás. Y creo que es por eso que se me quedó tan clavado de haz las cosas bien, ¿no? Necesitamos todos un tío Ramón en la vida. Sin duda. Todos necesitamos un tío Ramón. Sin duda. Bienvenidos al primer espacio de la nueva temporada de Amazing People Podcast. Soy Diego Olchese, CEO y founder de Creana, y hoy tenemos a un increíble invitado. Como saben, en esta nueva temporada vamos a estar platicando con personas que están trayendo mucha experiencia, no solamente en el mundo de emprendimiento en América Latina, sino también personas que tienen un background y una experiencia personal que estoy seguro que a todos nos va a encantar escuchar. En este primer episodio tenemos a Alejandro Díez Barroso, que es el Managing Partner de Dila Capital. Aparte de ser socio mío y de estar trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo, Ale es una persona que tiene una trayectoria fascinante en el mundo del venture capital mexicano y de América Latina. Nada más para que todos tengamos un poco los números de quién es Dila Capital y obviamente quién es Ale y su equipo. Desde el 2012, Dila está invirtiendo más de $170 millones en 4 fondos que ya están totalmente invertidos. 59 inversiones realizadas en estos 4 fondos. 3 empresas que tienen un valuation superior a 1B. 6 empresas que tienen valuaciones superiores a $100 millones. Creo que estamos hablando con una persona que trae muchísima experiencia. Así que gracias, Ale, por estar con nosotros. Al revés, Diego, gracias por la invitación y qué honor ser el primero. Espero que les guste y que tengamos una buena plática. Va a dar la talla, estoy seguro. Creo que parte de esta primera temporada queremos estar hablando con personas como tú que tienen una trayectoria fascinante. Y de hecho me encantaría arrancar por ahí porque al final un poco lo que queremos es saber este lado más personal y este background más íntimo de las personas con las que puedo hablar. Creo que los números de lo que vienes logrando en Dila son alucinantes y estoy seguro que así no comenzó, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre tus inicios, qué te inspiró a entrar en el mundo de las inversiones y del emprendimiento. Sí, a ver, te diría que yo empecé emprendiendo y de toda la vida. Como que no me acuerdo cuándo fue el momento donde empecé a que me gustaran los negocios y que viera yo que todos los problemas que yo veía se solucionaban a través de los negocios. Creo que es algo que traigo desde muy chico por mi familia. Mi papá emprendedor, mis tíos emprendedores. Entonces siempre fue como muy natural para mí ver... O sea, lo tenías en la familia, en la sangre. En la sangre, y hay un problema, solucionarlo haciendo un negocio, ¿no? Y hay maneras de solucionarlo con negocios. Y entonces siempre fue algo que me apasionó mucho, al grado en que yo todavía estudiando en el undergrad, en preparatoria aquí en la Ciudad de México, empecé mi primer negocio formal. ¿Qué negocio era? Era un negocio de publicidad en centros comerciales. Entonces un amigo mío y yo vimos que en Estados Unidos habían en los centros comerciales pantallas de plasma con publicidad. Y decíamos, ¿y por qué en México no ha llegado esa tecnología, no? ¿Y eso cuánto fue? Esto fue en el 2000, justamente en el año 2000. Mi amigo con el que emprendí, mi co-founder, pues, su familia era dueña de centros comerciales. Entonces teníamos un unfair advantage muy grande para poder entrar a los centros comerciales. Y empezamos vendiendo publicidad en sus centros comerciales. De ahí nos asociamos con sus primos y con otro grupo y crecimos el negocio. Al grado en que cuando yo me estaba graduando, yo estudié economía en la Ibero y durante los 4 años llevamos este negocio como side business. Y cuando nos estábamos graduando dijimos, si levantamos capital para este negocio, podemos hacer algo muy grande. Y nos topamos con este tema de que no había nadie apoyando a emprendedores con capital, ¿no? Claramente no era una empresa demasiado
institucional, pero la pudimos haber institucionalizado, la pudimos haber convertido en algo grande si hubiera habido capital, y no había. No existían fondos de venture capital, no había crédito que nos dieran, private equity éramos muy chiquitos, y entonces nos vimos obligados a vender el negocio. Okay. Fue una gran experiencia porque teníamos 23 años Y recién el primer graduados. exit, ¿no? A los 23, imagínate. Exactamente. Entonces fue increíble, pero sí me quedé con un muy mal sabor de boca de decir, o sea, yo tuve muchísima suerte de tener el unfair advantage y de contar con un negocio que nos dejó flujo y luego poderlo vender. Pero ¿qué hay de todos esos emprendedores que no pudieron levantar capital y que no tuvieron ese exit? ¿Quién está apoyando a esos emprendedores con dinero? Y un poquito regresando a lo que aprendí pues desde mis inicios como emprendedor y también en la carrera es todos los negocios que tú y yo conocemos hoy tuvieron que haber sido fondeados por alguien. Llámalo angel investments, llámalo bootstrapping, capital propio, capital de terceros, pero todas necesitan capital. Y no había ese capital en México en el 2004 cuando vendimos el negocio. Okay. Entonces vendemos en el 2004, en el 2005 decido volver a emprender y empiezo un negocio. Como estuve muy involucrado con el tema de centros comerciales y tenía yo muy buena relación con todos los retailers, decidí empezar un negocio en el sector de retail. Y al final lo que hice fue que me acabé trayendo una marca francesa de ropa a México y a Latinoamérica, una empresa que se llama Vilebrequin, es una empresa de trajes de baño, ropa de playa para hombre y para niño. Hice un joint venture con los franceses, me dieron, pues no fue la franquicia maestra, pero hicimos ahí una sociedad donde tenía yo la exclusividad para distribuir su marca en México y en Latinoamérica. Nuevamente me volví a topar con el tema de ya tengo el contrato y el joint venture con estos cuates. Yo tenía que poner todo el capital y todo el trabajo. Ellos ponían la marca, me daban súper precio en el producto, me daban pues, todo su know-how, ¿no? Manuales de operación y demás. Y teníamos que implementar un business plan en México. Mi business plan era muy agresivo. Quería yo abrir 40 tiendas en México y si nos expandíamos al resto de Latinoamérica, pues había capacidad de abrir 100. Pero se necesitaba mucho capital. Y ahí topaste con el mismo problema. Mismo problema otra vez. Entonces, ¿qué hicimos? Abrimos 2 tiendas. Poquito a poquito bootstrapping, abrir la tercera, abrir la cuarta. Y ahí nos fuimos poco a poco. Distribución muy buena con los Palacios de Hierro y los Saks Fifth Avenue de México. Mucha distribución a través de Store in Stores. Abrimos 2 franquicias, una en República Dominicana y una en Panamá. Pero al final no fue el crecimiento que pudo haber sido por falta de capital otra vez, ¿no? Okay. Ese negocio se lo acabamos vendiendo a un fondo de private equity. A nivel mundial se vendió la marca y nosotros pudimos vender con ellos. Entonces nos volvió a ir muy bien. Volvimos a hacer ese ciclo completo de empezar un negocio, crecerlo y venderlo, que es lo que hoy en día buscamos como inversionistas, pero nuevamente existió esa frustración de por qué no hay capital, ¿no? Entonces, en ese momento me decidí a hacer el MBA, me fui a Kellogg, estuve 2 años en Northwestern, 100% enfocado a qué es el Venture Capital. ¿Por qué en Estados Unidos? Y traigo aquí unos datos. El 41% de la capitalización total del mercado es de empresas que fueron venture-backed, okay, ¿no? El 62% del gasto de R&D, si tú ves Estados Unidos general, el 62% de ese gasto es en empresas que venían bacopeadas por fondos de venture capital. Si te vas para atrás, en las últimas 50 años, las empresas respaldadas por venture capital representan la mitad de las empresas que han hecho IPO, okay, ¿no? Entonces, tú ves eso y luego lo ves en nuestros países y es inexistente. Incluso ahorita ojalá tengamos la oportunidad de platicar qué ha pasado en estos últimos 10 años, pero yo me fui al MBA en el 2009 y esos eran los números y al día de hoy no estamos ni cerca, ¿no? O sea, en ese entonces eran inexistentes esos números en nuestros países, hoy lo siguen haciendo. Claro, hay un par de compañías, ¿no? que destacan en temas de IPOs y de retorno, pero sí, pues todavía LATAM está un poco relegado. Totalmente relegado y entonces esa fue mi idea, ¿no? Voy a ir a ver cómo funciona el mundo allá, voy a hacer internships en los fondos de Venture Capital, voy a tomar todas las clases que pueda de finanzas para emprendedores para entender por qué estamos tan rezagados en nuestros países. Entonces regresé a México en el 2011, ahí tuve la oportunidad de trabajar en Promecap, es uno de los fondos de capital privado más importantes de México y más grandes. Y ahí realmente aprendí cómo manejar un fondo, cómo levantar capital, cómo tratar a tus inversionistas, cómo ser un fondo muy institucional. Y en el 2012
2012, 2013 más o menos decidimos ya empezar Dila y pues fue mi no tercero porque ahorita platicaremos de otros emprendimientos que tuve, pero creo que el emprendimiento más exitoso y la startup más exitosa que he tenido a la fecha que es Dila, ¿no? Okay. Y como te decía, mi idea de los negocios siempre es vamos a solucionar un problema a través de un negocio. Yo empecé Dila tratando de solucionar el problema de la falta de capital que había en nuestros países para startups a través de Dila Capital. Okay. Y así fue como empezó y así fue como arrancamos. ¿El primer fondo de Dila cuánto fue? Entonces, el primer fondo de Dila le llamamos Dila 1. Aquí ya te lo platico en confianza porque ya pasaron muchos años. Pero en realidad ni siquiera fue un fondo. Okay. Dila 1 fue un grupo de empresas en las que invertí yo y Eduardo, mi socio, personalmente. E invitamos a inversionistas on a deal-by-deal basis a invertir. Oye, Diego, vamos a invertir en este proyecto. ¿Quieres entrarle con nosotros? No cobramos fees, no había un solo vehículo, no había una estructura, pero acabamos haciendo 10 inversiones en empresas muy buenas de emprendedores mexicanos y eso fue lo que llamamos Dila 1 para poderle dar un poquito de track record y para poder mover la aguja hacia Dila 2 y Dila. Pero entonces, al final Dila 1, contestando tu pregunta puntualmente, fue un vehículo de inversión, que acabamos haciendo 10 inversiones e invertimos 50 millones de pesos. Okay. Eso nos dio la oportunidad de en 2015 levantar Dila 2, que ese sí ya fue un fondo hecho y derecho, creamos un fideicomiso mexicano, levantamos capital, compromisos de capital con inversionistas y levantamos 150 millones de pesos. Okay. Entonces, no quiero minimizar el éxito que fue eso porque un fondo de 150 millones de pesos en el 2015 en México era increíble y yo me sentía, ¿no?, que había logrado lo inalcanzable. Volteando para atrás, pues un fondo de $7.5 millones o 10 millones de dólares, dependiendo de dónde estuviera el tipo de cambio, no iba a mover la aguja demasiado en la gran visión que se tenía o en lo que se necesitaba en el país, pero pues esos fueron un poco los inicios. Y algo que, creo que algo que es bien curioso y particular de ti, de Eduardo y el fondo, es que tienen una visión muy fuerte en México, ¿no? O sea, creo que gran parte de su statement de inversión y un poco también en la manera como captan fondos para apoyar emprendedores tiene como unas bases mexicanas muy sólidas, a diferencia de quizás de otros fondos que tienen una estrategia de repente un poco más diversificada. ¿Por qué México? O sea, ¿qué es lo que les atrae de México? ¿Qué es lo que ven en México diferente de otros países? Sí, a ver, creo que no tiene nada que ver con México como tal, sino en nosotros como inversionistas, ¿no? Yo soy un fiel creyente, y estoy seguro que Eduardo comparte esto conmigo, de que el capital es un commodity. Es lo mismo levantar, si nada más te voy a dar dinero, pues es lo mismo que te dé el dinero yo, que te lo dé tu primo, que te lo dé un banco o que te lo dé un fondo de Suiza. Uh-huh. Nosotros lo que queremos y de lo que se trata en nuestra visión del Venture Capital es traerte más que dinero. ¿Qué valor agregado me vas a traer? Y cuando nosotros analizamos las oportunidades de inversiones, ¿qué le podemos traer a Diego? ¿Realmente le podemos agregar valor? ¿Le podremos poner clientes enfrente? ¿Lo podemos institucionalizar? ¿Qué le vas a traer? Si no hay nada de valor agregado, creo que sería injusto darte mi dinero porque vas a levantar una ronda de X cantidad de dólares, pues lo que te dé yo ya no te lo dio alguien más. Y hay que buscar esa persona o ese grupo o ese fondo que más valor te va a agregar. Okay. Y lo que nos pasa a nosotros es, tanto Eduardo como John, como yo, como varios del equipo de Dila, todos emprendimos en México. Y eso es súper importante, ¿no? Súper importante. Yo sé lo que tú estás sintiendo cuando me dices... Los dolores del emprendedor ya lo vieron. O sea, me hablas del SAT, te entiendo perfecto. Me hablas de que tienes que correr a alguien, lo entiendo perfecto. De cómo protegen al empleado, lo entiendo perfecto. Lo vivimos, ¿no? Para bien o para mal. Y entonces creo que nos volvemos inversionistas más empáticos. No sé si mejores o peores inversionistas. Somos más empáticos, pero sí agregamos mucho valor en México. Otra cosa es no nada más nosotros y nuestra experiencia como emprendedores y como operadores de negocio en México, sino, ahorita ojalá y podamos platicar más de esta evolución que ha tenido también los fondos, pero nosotros la mayor parte del capital que captábamos, y hablo en el pasado, ajá, era de familias y empresarios y empresarias mexicanos. Pues ese era nuestro network, esa era la gente que conocíamos, y ellos fueron los primeros en comprometer capital en Dila. Y lo que hemos hecho es apalancarnos de ellos para poder ayudarle a las empresas de portafolio. Entonces, la verdad es que somos muy mexicanos, Diego, muy, muy mexicanos en ese sentido de dónde podemos ayudar
en México. Entonces, si tú me dijeras, oye, voy a empezar mi negocio en Perú y no me voy a mover de ahí y me voy a quedar en esa zona, perfecto, busca capital con alguien allá Correcto. que te pueda ayudar. En el momento en que quieres entrar a México, creo que somos tu socio ideal, porque te vamos a ayudar a hacer ese soft landing, te vamos a ayudar a llevarte con los contadores, los fiscalistas, los banqueros, a abrirte puertas, y ese creo que es el valor más grande que tiene Dila hoy, es el valor del network que hemos creado a través de estos años, y eso es muy en México. Ahora, si tú ves nuestro portafolio históricamente, hablaste de las 59 inversiones que hemos hecho, el 50% no son empresas mexicanas. Son empresas que empezaron en algún otro lugar del mundo y de repente vieron el mercado grande de Spanish Speaking Latam, y esa es la oportunidad de México, es donde entran a México, y hemos hecho inversiones en empresas de España, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, de verdad de prácticamente todo el mundo hispanohablante. Cuando quieren entrar a México, ahí es donde hemos invertido nosotros, y afortunadamente nos ha ido muy bien. Y hablando un poco, y creo que esa parte lo mencionas, yo siendo parte del portfolio y socio tuyo, creo que justo lo estamos platicando, ¿no? Hace poco tuvimos una junta de ustedes en donde llegaron las personas de su network, y claro, o sea, las oportunidades de ese network para founders y emprendedores que quieren hacer un go-to-market en el país es evidente, ¿no? Creo que al final lo único que queremos nosotros es advice y mover las cosas más rápido para poder conseguir clientes, ¿no? Creo que al final eso es lo que todo founder quiere, y definitivamente es uno de los puntos que a veces, conversando con otros emprendedores cuando hablan con sus socios y los fondos que han invertido en esas empresas, quizás a veces no lo tienen y solo vieron la parte del dinero, ¿no? Que creo que al final el dinero y tu socio tiene que venir siempre con este network que te pueda apalancar para tener una conversación más rápida y llegar más rápido al cliente, porque es go to market. 100% de acuerdo. Algo que dijiste que me encantaría hacer un doble clic, justo hablando del portfolio de tus inversiones y de tus emprendedores, que tienes varios que no necesariamente arrancaron en México, a diferencia de los inicios. Quizás en los inicios sí, por la forma como fue Dila 1 y Dila 2, pero de repente hacia adelante ya empezaron un poco como a diversificar esa estrategia de emprendedores que quizás no nacieron en México, pero que sí quieren entrar a México. ¿Hay algo diferente que has visto en la evolución del emprendedor que arrancó en México versus el emprendedor que no arrancó en México? A ver, lo primero que te diría, no sé si necesariamente el emprendedor que no arrancó en México versus el que sí, pero lo que sí, no sé si te acuerdas, Diego, hace como, ¿qué habrá sido? 3 o 4 años te invitamos a participar en un panel, sí, donde lo que hicimos fue poner a puro emprendedor de fuera de México, que operaban en México y que decidieron estar en México, para hablar de México y el por qué Diego Olchese, que pudo haber arrancado su negocio en cualquier lugar del mundo, decidió traerlo a México. Y yo me acuerdo perfecto que hablaban ustedes, ¿no? Y eras tú con otros 3 o 4 emprendedores de fuera, y hablaban de México, y a mí se me ponía la piel de gallina. Y yo decía, qué orgullo cómo están hablando de nuestro país. Ojalá y nosotros habláramos así, ¿no? Sí. Y creo que esa es una gran diferencia. Ustedes ven 130 millones de habitantes, ven unos problemas de raíz muy grandes que se van a solucionar con tecnología, que se van a solucionar con negocios, y ahí está la oportunidad, ¿no? Y creo que nosotros un poco en México, de repente los empresarios son un poco más pesimistas, ¿no? Y no ven esa oportunidad tan grande que ven ustedes. ¿Crees que hay un tema de apetito de fondo? Porque de repente vienen de un país con condiciones menores o un mercado más pequeño, que quizás sea algo diferente. La verdad es que no lo hemos identificado, siéndote totalmente honesto. Lo que sí creo, que me encantaría escucharte a ti, pero es que en México hasta hace poco empezó un poquito a cambiar la cultura, pero había una cultura del rechazo al fracaso fuertisísima, ¿no? Y esto es algo que ha cambiado bestialmente en nuestro país en los últimos 10 años, y de verdad creo que es gracias a este movimiento que ha habido de startups y de venture capital de no importa si fracasas, no es un fracaso, ¿no? Es un aprendizaje. Y nosotros, si bien un emprendedor que ha fracasado un par de veces tiene más chance de que le invirtamos a alguien que no tuvo experiencia, ¿no? Esa experiencia del fracaso es muy buena, pero esa cultura del rechazo al fracaso, del miedo a fracasar, creo que es algo que sí está como muy ingrained en la cultura mexicana. Otra vez, ha venido cambiando mucho,
pero yo creo que esa parte cultural es bien fuerte y nos ha afectado muy negativamente, ¿no? Yo me acuerdo, te platicaba que daba clases en la Ibero, di clases muchísimos años ahí, y al principio yo les preguntaba a los alumnos, ¿no? ¿Quién de ustedes quiere emprender? Por ahí había una mano levantada. Para el sexto, séptimo semestre, pues 2/3 de la clase levantaban la mano, y te prometo que en mis últimos años que di clase, que fue justo antes del COVID, todos levantaban la mano, y todos los que estaban ahí o querían emprender, o querían trabajar en Creana, o querían ser parte del ecosistema de alguna manera u otra, ¿no? Y no nada más lo ves con los chavos. Cuando me fui al MBA, éramos 17 mexicanos. Creo que fui el único que salió a algo relacionado a startups. A emprender. Y ni siquiera, porque me fui a Promecap, estoy mintiendo. Claro. Acabé en esto, ¿no? Pero que tenías ya la historia de haber al menos emprendido. de algo, ¿no? Hoy en día, la mitad de la gente que se graduó de Kellogg quiere emprender, quiere estar en una startup, está buscando trabajo en alguna de las startups, se va al venture capital. O sea, sí ha cambiado drásticamente esto, y es muy reciente, ¿no? Y creo que también hay que tenerle un poco de paciencia, porque si algo hemos aprendido nosotros es que el venture capital y el emprendedurismo son negocios de largo plazo, sí, ¿no? A veces los resultados tardan años, si no es que décadas, ¿no? En darse. Entonces hay que ser pacientes. Y en nuestro negocio en particular es difícil, porque como que las malas noticias parecen llegar primero, ¿no? O sea, si tú ves nuestro portafolio, pues las que fracasan rápido, y entonces las malas noticias llegan primero y duelen. Y las buenas noticias se tardan un poquito más en llegar, y ojalá el día que Creana haga IPO, pues va a llegar ese día. Nada más hay que ser más pacientes. Vamos con todo a eso. Con todo. Y va a llegar al final del ciclo. Va a llegar, pero va a llegar al final del ciclo, ¿no? Entonces, creo que la paciencia y la perseverancia aquí pagan mucho. Ahora, hablando de eso, de la perseverancia y también de la paciencia y quizás de cualidades, ¿no? Porque al final, claro, como lo dijiste, ¿no? 59 empresas que han sido invertidas, y que ustedes eligieron directamente 3 empresas que ya tienen más de $1,000 millones de dólares de valuation, 6 que tienen más de 100. ¿Cómo eliges a tus empresas, a los founders? ¿Hay algo que hayas visto como un patrón en común que puedas decir, ok, definitivamente va a ser un high performer o una empresa que destaque? A ver, me voy a echar un poco para atrás y luego llego a tratar de contestar tu pregunta, que es muy buena, pero es difícil de contestar. O sea, nosotros cuando estamos evaluando un negocio, por las etapas en las que invertimos nosotros, y quizás valga la pena, en Dila estamos invirtiendo desde la semilla hasta la serie A. Entonces, eso significa que invertimos cuando ya hay un producto o un servicio que nos puedan enseñar. Idealmente que ya tengan ingresos para que podamos hablar con clientes, podamos probar el producto, podamos ver un poquito los KPIs en cuestión de cuánto te cuesta adquirir al cliente, cómo están tus unit economics y demás, ¿no? Esa es como la etapa en la que invertimos. Hacemos inversiones de 1 a 4 millones de dólares inicialmente, y normalmente nos quedamos con el 10-15% del equity de las empresas, ¿no? Entonces, en etapas muy tempranas, pero tampoco invertimos en etapas de idea. Entonces, entendiendo eso, cuando nosotros evaluamos las empresas en las que invertimos, lo más importante es el equipo. Equipo. El founding team. El founding team. Ese para mí es la clave. Y es muy difícil, ¿no? Es mucho más un arte que una ciencia el poder evaluar a un emprendedor o a un grupo de emprendedores, cómo se relacionan entre sí, dónde hay una pata floja, cómo la van a soportar. ¿Crees que es como un proceso de selección, como cuando quieres contratar a un candidato para una compañía? O sea, no sé si es que ya tienen de repente un playbook o una guía como de preguntas que se hacen, Eduardo, tú, el comité, sobre ese founding team. La verdad es que no. Tratamos de hacerlo y es a donde iba a llegar. Incluso trabajamos con unos coaches corporativos y tratamos de hacer una encuesta, ¿no? Medio un examen psicométrico para ver si tenían algo en común ustedes con, ¿no? Mariana y Eduardo de Ben & Frank, con Ricardo Amper de Incode, con Sebas Yarón de Kushki, con el equipo de Matilda. ¿Hay algo que tienen en común? Y Eduardo y yo decíamos, es que es tan importante el equipo. Yo te diría que el 90% de lo que nosotros hacemos, o el éxito de las empresas, es el equipo. Si es así y encontramos una fórmula mágica que a través de un cuestionario nos diga cuál es la probabilidad de éxito de ese equipo, pues ya encontramos el Holy Grail, ¿no? Nos vamos a poder ir a venir a la playa, ¿no? Echar la flojera en Los Cabos con una margarita, y que solito el algoritmo me diga... Claro, que el AI te da las preguntas. Que el AI me va a decir, y desafortunadamente no hay, ¿no? Cada uno tiene
especialidad, cada uno tiene su magia, cada equipo es distinto. Entonces nos ha costado mucho trabajo. Creo que algo que nos preguntamos mucho nosotros es si vemos a ese equipo realmente juntos y exitosos. O sea, ¿no? ¿Lo ves? ¿Ves a este equipo haciendo IPO en Nasdaq en 10 años? ¿Tienen la complementariedad que se necesita y trabajan bien entre sí? ¿Cómo se comunican? Y es difícil porque pues, el diligence que hacemos nosotros tampoco es demasiado extenso ni largo, ¿no? Tenemos que tomar decisiones en semanas. Pero al final, digo, también hay un tema mucho de empatía, ¿no? Yo con las empresas de portafolio con las que trabajo muy cerca y donde estoy en el board, hablo con ellas todos los días, me junto semanalmente. Y entonces una parte bien importante pues, es te cae bien, sí. te puedes llevar bien. ¿Te tomas una chela o no? Te tomas una chela. ¿Estás dispuesto a tomarte una chela todos los jueves con Diego o no? Si la respuesta es no, pues ni modo, ¿no? Vamos a dejar pasar una buena oportunidad. Pero creo que hay una parte que yo le llamo como the human element of private equity, que es bien importante y es, va a ser tu socio durante 10 años, te vas a casar con esta persona, pues más te vale que te diviertas y que te la pases bien y que, ¿no? Temas también de cómo funcionan éticamente, si trabajan en ese mismo mindset que tú, todo eso creo que es bien, bien importante. Entonces, nuevamente regresas al tema del equipo, ¿no? Ya una vez que pasas esa parte del equipo, sí hay temas que sí se pueden medir, que sí hacemos un análisis mucho más granular sobre el tamaño del mercado, sobre competencia, sobre producto, y luego, finalmente, sobre las salidas, ¿no? Que es... O sea, ¿cómo ven el mercado de exits dentro de esa categoría o de IPO? Tal cual, tal cual. No hay una regla y como no hay como un checklist, ¿no? de poder encontrar a estos high-performing companies que mueven el portfolio. Pero ya para cerrar esta primera parte, que creo que a muchos les serviría este advice, ¿no? Al final pueden ser emprendedores diferentes, negocios distintos, historias distintas también de los founders a los que inviertes. ¿Cuáles son para ti como de repente una u otra característica que tú ves en tus empresas o en tus founders que dices, a ver, porque como lo que dijiste antes, ¿no? Al final el éxito está en la resiliencia porque lo más probable es que los resultados lleguen en una década o más. Entonces, de hecho, resiliencia tiene que ser algo que tiene que tener el founder o que al menos tienen que identificar. ¿Tienen algún tipo de 2, 3 cualidades que digan, a ver, tipo, estas son las cualidades que sí de cierta forma definen empresas que han podido lograr un mejor performance? Sin duda. A ver, creo que... O sea, la primera es no pensar en la persona, sino en el equipo. El equipo es lo que evaluamos. No necesariamente es a Diego, sino a Diego y su equipo que ha formado o el equipo con el que empezó. Porque creo que tener todas las cualidades tú es bien difícil, pero poder complementarte con alguien más es importantísimo, ¿no? Y yo lo veo en nuestro equipo. Eduardo y yo nos complementamos extraordinariamente bien. Tú que nos conoces bien a los dos, creo que somos polos opuestos. Sí, total. ¿No? Y esa complementariedad creo que como equipo nos hace muy fuertes. Yo no creo que Dila hubiera tenido el éxito que hemos tenido a la fecha si yo hubiera estado solo o Eduardo hubiera hecho esto solo o si John lo hubiera hecho solo, ¿no? O sea, la complementariedad es algo que tiene que haber. Tiene que haber complementariedad. Y por eso nosotros no es que no invirtamos en Soul Founders, ¿no? Porque mucha gente nos dice, oye, ¿están en contra de los Soul Founders? No, necesitamos ver un equipo. Soul Founder no escala, ¿no? Tienes 24 horas y lo único que puedes hacer es dormir menos, pero eso no escala, ¿no? Correcto. ¿Qué sí escala? Pues conseguir a más Diegos como tú que te complementen y entonces pensamos en equipo. Ya dentro de ese equipo creo que lo dijiste bien y creo que la primera característica que buscamos es resiliencia, ¿no? Es una montaña rusa emprender, tú lo sabes mejor que nadie. Hay días buenos, días malos, momentos buenos, momentos malos, momentos extraordinarios, hay momentos... Y si no eres resiliente, creo que no vas a aguantar. Sin duda, emprender no es para todo el mundo. Y entonces esa sí es una característica bien importante, ¿no? O sea, creo que un poco lo que nosotros hemos visto es que los fundadores más exitosos no son los que no cometen errores, porque esos creo que no existen, sino los que cometen el error y se paran rapidísimo y lo arreglan, ¿no? Y el saber separar y volver a tratar, ¿no? Creo que esa es como la característica que buscamos. Y luego te diría que enfoque es una que nosotros, por la etapa en la que estamos, nos gusta ver.
Cuando estás en una etapa muy temprana, tienes un producto que es increíble y de repente quieres comerte al mundo porque te está funcionando y porque ves problemas por todos lados. Y nosotros somos fieles creyentes que focus, focus, focus. Tienes un problema, un producto bueno para solucionar el problema A, soluciónalo. Ya trizas ese mercado, gana ese mercado y después te puedes desenfocar un poquito, ¿no? Hay un dicho en México que es que el que mucho abarca, poco aprieta. Y es verdad, no puedes estar haciendo todo, ¿no? En Estados Unidos dicen, you're spreading yourself too thin. Y entonces ese tema de foco y enfoque en las etapas en las que nosotros invertimos es bien importante. Y te diría que la última, y para mí la más importante, es como la capacidad de vender y de comunicar. Al final el founder es el que tiene que arrancar la parte comercial, ¿no? O sea, tipo... Es que no es nada más comercial, Diego. Tú fuiste al pitch de Dila y me vendiste la visión de Creana a mí. Claro. Me la vendiste. Cuando estás contratando gente, les estás vendiendo tu visión. Les estás diciendo, por favor, no te vayas a trabajar a McKinsey, vente a trabajar a Creana. Te voy a pagar menos, te voy a dar un poquito de equity, te voy a vender esta visión que tengo y te voy a vender que algún día vamos a ser IPO, ¿no? A tus clientes le estás vendiendo tu producto. A tus proveedores les estás vendiendo la promesa de que algún día les vas a pagar. Correcto. Entonces, todo el tiempo estás vendiendo. Y para mí, nadie nos enseña a vender. Eso me parece increíble, güey. ¿Tú tomaste alguna clase de venta en la escuela de chico? Cero. Nada. Cero. No entiendo por qué. Yo a mis hijos ya no sé si peco porque mi esposa me regaña, pero me dicen, oye, ¿puedo ir el viernes a casa de mi amigo? Véndemelo. Véndemelo porque si no me lo vendes, no te voy a dejar ir. Aunque sé que lo voy a dejar ir, pero es véndemelo. Aprende a vender. Es bien importante vender y creo que para mí, así si me dijeras cuál es la mejor característica que buscas, es ese poder de comunicación, ese poder de convencerme a mí de algo muy loco, porque normalmente también pues estos emprendimientos son voy a revolucionar la manera en que las empresas educan a sus empleados. Así como, ¿en serio? Claro. ¿Tú vas a hacer eso? A ver, véndemelo, ¿no? Y lo has logrado y lo has vendido. Y todo depende de creo que esa pasión que tiene cada uno para resolver el problema que dijiste, ¿no? Tal cual. Tal cual. Para mí, y un poco a tu punto, la obsesión por resolver el problema hace de que seas el mejor vendedor posible. Porque te hace una persona que está todo el día pensando en qué tengo que hacer para poder estar un paso más cerca de estar resolviendo ese problema. Y eso te hace de cierta manera hacer de que a otros que de repente no están todo el día viendo ese problema puedan convencerse de, oye, realmente este sí es un problema y dos, tiene, ¿verdad? Esta empresa o este founder o este equipo tiene la capacidad para poder resolverlo. Y esa parte creo que es muy curioso porque ya un poco en línea de todo el tiempo que han venido invirtiendo, ¿no? Tú, Eduardo, Dila, tienen más de una década invirtiendo en el ecosistema de startups en México y América Latina. O sea, ¿cuál es tu perspectiva de la evolución de la región y cómo ves esto hacia adelante, ¿no? ¿Cómo te imaginas América Latina en los siguientes 5 o 10 años? Arrancando también que vienen del 2012 colocando inversión. Sí. A ver, primero nomás me gustaría hacer doble clic en algo que dijiste que me pareció genial, que es sí una pasión, pero sobre el problema, no sobre la solución. Correcto. Incluyo a Creana en lo que te voy a decir, pero ¿cuántas empresas del portafolio de Dila han hecho un pivot de su solución original a la solución actual? 50%, mínimo. Porque estaban apasionados los correctos por solucionar el problema y no por la solución original que se les había ocurrido. Correcto. Y creo que esa, no sé cómo ponerla en característica, lo describiste tú mucho mejor que yo, pero esa es bestial, esa es importantísima, ¿no? Porque sí hay pasión, sí hay... Pero no estoy clavado en que mi producto es el correcto y la manera que yo lo visioné, sino estoy tan clavado en que el problema ahí está, que lo voy a solucionar no matter what, ¿no? Entonces, sea cual sea la solución. Sea cual sea la solución. Entonces creo que padrísimo cómo lo pusiste. A tu pregunta, ¿cómo ha evolucionado el ecosistema? Ha evolucionado brutal. O sea, nosotros cuando empezamos, Diego, literalmente no había nada. Era dificilísimo ir a hablar con posibles inversionistas y explicarles que íbamos a hacer un fondo de venture capital. No entendía nada, no había ni una palabra para venture capital en México. O sea, capital emprendedor creo que le llamamos hoy. No existía. Entonces, ir educando al mercado sobre qué es y por qué no es lo mismo invertir en una startup que en un fondo fue bien complejo, ¿no? Hay datos muy fuertes. Cuando nosotros empezamos en 2013,
creo que el número de la cantidad de venture capital que había era $425 millones de venture capital en todo Latinoamérica, incluyendo Brasil e incluyendo en ese año la cantidad de dinero que le hayan metido a Mercado Libre de donde haya venido. Okay. ¿No? $425 millones. Hoy en día, 2024, ese número debe estar más cercano a 5 billion, ¿no? $5,000 millones. El pico fue en el 2021, donde llegamos a $16,000 millones. Okay. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el mercado? Pues ha evolucionado bestialmente. De no haber capital, allá decir, oye, 2021 fueron $16,000 millones. La gente habla del 2021, y esto es un tema mundial que sucedió, como la gran fiesta del 21, donde había capital gratuito, las tasas estaban en cero y la gente invirtió como loco, ¿no? No digo que no haya sido el caso, por supuesto, hubo una fiesta muy grande y sufrimos la cruda después, pero si tú ves el PIB de nuestros países versus la cantidad de venture capital que se invirtió, $16,000 millones representan el 0.3% del PIB de América Latina, ¿no? Si tú ves países como Estados Unidos, ellos invierten entre el 0.8 y el 2% de su PIB en venture capital. Eso significa que el mejor año, el año loquísimo para venture capital en la TAM, no se acercó al peor año de VC de Estados Unidos, ¿no? Estamos lejísimos. O sea, ¿qué me dice eso a mí? Se deberían de invertir $16,000 millones al año todos los años y no se ha dado, ¿no? ¿Y crees que es un tema por un gap de talento que existe o de emprendedores? ¿Cuál crees que es el gap? Cero. El gap es que desafortunadamente no hemos tenido todavía grandes éxitos. Como tú dices, está por supuesto el éxito de Mercado Libre, está el éxito de Nubank, está de Local, ¿no? Sí hay sus éxitos, pero Nubank quizás, pero las otras no son de esta camada de cuando se empezó el venture capital en Latinoamérica o puntualmente en el mundo hispanohablante de Latinoamérica. Y ahí vienen, estoy seguro que ahí vienen los IPOs y las grandes salidas de estas empresas. Ahora, otra vez, ¿han habido éxitos? Por supuesto. Tienes el éxito de Rappi, tienes el éxito de Corner Shop, tienes el éxito de Kavak, ¿no? De nuestro portafolio, Incode, Kushki, Ben & Frank, Creana, Matila. Son empresas que han sido extremadamente exitosas y tengo que tener cuidado con lo que digo, pero con relativamente poco dinero, especialmente si lo vemos a nivel industria. Correcto. ¿Qué falta para que demos ese próximo paso? Pues es el día que Creana haga IPO en Nasdaq y tú y toda la gente que viene trabajando contigo y toda la gente que confió en ti e invirtió en ti se vuelvan muy, muy ricas y entonces se crea un ciclo y ese loop virtuoso en donde pues ya hay más. Y nuevamente toma mucho tiempo. Nosotros empezamos Deal en 2012, 2013. Pues sí, toma 15 años en poder dar toda la vuelta a ese capital y empezar a dar. Entonces creo que estamos muy cercanos a ese momento. Todavía falta más capital. Necesitamos más fondos de serie B, más fondos de growth. Necesitamos un mercado mucho más profundo de capital en México, ¿no? El último IPO mexicano creo que fue 2017, ¿no? En Bolsa Mexicana. Necesitamos que haya mucho más dinamismo ahí también, pero nuevamente creo que es un trabajo que se hace poco a poco y que se va a ir dando con el tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que nos falta? O sea, un poco como pensando en lo que ya vienes invirtiendo más de una década. ¿Crees que nos falta una década más? O sea, ¿cuánto tiempo crees que falta para ya generar este loop, como dijiste, ¿no? Este loop virtuoso en donde una empresa es muy exitosa, los empleados y los founders de esa empresa comienzan a reinvertir y se genera ese mismo loop que ya tenemos en otras regiones, ¿no? Estados Unidos, Europa, China, Asia. Incluso Brasil. Brasil ha tenido, ¿no? Sus grandes salidas y tiene un mercado de capital y mercado público mucho más dinámico, ¿no? Es desafortunado. Yo te hubiera contestado esta pregunta hace 2 años que hoy. Desafortunadamente sí vino la cruda de la fiesta del 21 y los mercados del 2022 al 2024 han estado muy, muy afectados a nivel mundial. Esto no es únicamente Latinoamérica, ¿no? Las ventanas de IPO en Estados Unidos se cerraron casi por completo. Han habido muchísima retracción del capital. Todos los inversionistas institucionales estaban esperando a ver qué sucedía y se juntó con varias cosas, ¿no? Se juntó con
el post-COVID, que fue una época rarísima en nuestras vidas, se juntó con una alza de tasas, que eso hace que nuestros retornos esperados suban cuando hay una alza de tasas. Hay un efecto de trickle down hasta la serie semilla, donde esperamos valuaciones más bajas y donde esperamos retornos más altos. Y luego se juntó con un tema político muy extraño, en donde hubo muchas transiciones, ¿no? Mucha transición a nivel mundial. Y también una situación compleja a nivel mundial, ¿no? China, Estados Unidos, demasiadas relaciones en neblina. Y entonces como que todos los inversionistas dijeron, a ver, espérame, me voy a aguantar un ratito, voy a ver qué pasa con la neblina, deja que se separe esto y entonces vamos a volver a invertir. Pero sí fue un proceso complicado que yo diría que nos atrasó 3 o 4 años. Entonces, ¿dónde veo yo que vamos a poder dar ese próximo paso? Ojalá en los próximos 24 meses. Okay. Quiero que pasemos a una parte en línea con lo que acabamos de estar hablando de el éxito de emprendedores, equipos, un poco la perspectiva de inversión hacia adelante. Acá nada más para cerrar este punto, ¿crees que hay algo que a los founders latinoamericanos les falte como para poder pensar en visionar una compañía o una propuesta a nivel de valor que puede ser como algo que suceda en Estados Unidos, hasta Brasil mismo? O sea, ¿crees que hay algo que falte dentro del ecosistema emprendedor para poder empezar a crear también esas empresas de alto valor? A ver, creo que lo hay, porque si no, no hubiéramos invertido en ustedes. Y nuevamente te vuelvo a poner como ejemplo. Pero creo que tenemos que pensar global. Muchas veces pensamos en solucionar problemas en nuestro micro. Y hay que pensar mucho más macro. Hoy en día hay empresas mexicanas o peruanas o ecuatorianas que están solucionando problemas globales. Pueden ser hoy regionales, pero regionales, estoy hablando de todo el mundo hispanohablante, que somos más de 600 millones de habitantes. Piensen en grande, piensen en realmente solucionar problemas globales, ¿no? Y eso creo que es algo que nuevamente no al portafolio de Dila, pero a mucho del pipeline que recibimos creemos que les falta ese chip adicional. Es buenísimo eso. Yo creo que esa ambición global ha venido creciendo con el tiempo definitivamente, en donde ya más emprendedores están pensando fuera de sus fronteras o fuera de su ciudad y empiezan a pensar más en la concepción de cómo puedo crear un modelo de negocio, una propuesta de valor, solucionar un problema que no sea solamente donde lo que yo veo, sino de que pueda realmente generar un impacto fuera de lo que estoy viendo, ¿no? De lo que estoy controlando. Quiero que pasemos ahora a hablar un poco más sobre AI, ¿no? Creo que AI está en la conversación de absolutamente todo el mundo, o sea, literal. Creo que cada conversación que estamos teniendo de AI y de cómo ha venido evolucionando en los últimos años, que de nuevo, como a tu punto, no es algo que no viene de la noche a la mañana, sino tiene ya más de una década de trabajo justo del 2012, 2013, que se empiezan a ver empresas que están asociadas a AI, solo que en los últimos 18 meses se dio el boom de un trabajo de una década, ¿no? Un poco más tu punto de vista desde el impacto en tus inversiones o tus decisiones de inversión. ¿Cómo crees que está cambiando AI a propuestas que hoy estés evaluando para invertir? ¿Cómo sientes de que esto también está transformando la manera como ven hacer negocio en América Latina? A ver, es innegable que es, ¿no? Como lo que tú dices, lo que está en boca y en boga. Y sí es increíble lo que está sucediendo, ¿no? Me fascinó cómo lo pusiste, porque creo que ese efecto que nosotros normalmente esperamos que se vea de la noche a la mañana toma décadas, ¿no? Y hablas de que el AI 2012-2013 es un trabajo que realmente, si te vas a los principios de cuándo empezó este tema de que una máquina puede aprender por sí sola y puede escupir resultados, te estás yendo a los 70s, ¿no? Poquito a poquito se fue dando y de repente hubo un movimiento, que creo que fue con ChatGPT, que realmente explotó esto y todo el mundo se dio cuenta, ok, ya es una realidad esto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, nosotros dentro de Dila, cómo lo estamos aplicando, para que veas un poquito desde nuestra perspectiva cómo es. Nosotros ya tenemos un analista dentro de Dila, que le llamamos Buda, y Buda lo que hace es que recopila toda la información que hemos visto en estos últimos 12 años. Hemos escrito más de 100 memorándums de inversión. No sé si te acuerdas del de Creana, pero son documentos de es una Biblia. 30 hojas donde hablamos de equipo, producto, mercado, competencia.
y lo alimentamos todo a este LLM, y entonces ya sabe cómo habla Dila, ya sabe cómo piensa Dila, ya sabe cómo tomamos decisiones. Antes de escribir un memo de inversión, Diego, nos tomaba, te estoy hablando de horas, hombre, sentado en un escritorio, no escribiendo de cero, porque siempre los escribíamos de cero, nos tomaba más o menos 24 horas de trabajo. Hoy podemos producir el memo de inversión en 4. Y en 4 horas te estoy diciendo que ya lo revisamos, ya lo editamos, ya lo tenemos, ya se lo podemos mandar a nuestro comité de inversión. Nos está quitando una cantidad de trabajo bestial. Claro. ¿No? Y ya sabe cómo habla Dila, ya sabe cómo piensa. Entonces, desde las conversaciones que tenemos con los founders en su pitch, metemos a Buda al pitch y lo está escuchando. Todas las notas que toma el equipo se las mandamos y estamos creando documentos mucho más profesionales, mucho más profundos y a una mucho mayor velocidad gracias a la inteligencia artificial. Entonces, creo que por ahí es un ejemplo quizás medio burdo hablando de Dila, pero nosotros donde estamos viendo un cambio bestial es en automatización de procesos, ¿no? En temas de personalización, y es un tema como de acceso muy inclusivo. O sea, cualquiera puede tener acceso a esto. Y eso hace que sí puedas emprender con mucho menos capital, con mucho menos gente, y tienes apoyo de data impresionante, ¿no? Y ahorita que dije data, ¿te acuerdas? ¿Durante cuánto tiempo decíamos Big Data? ¿Cómo vamos a monetizar la data? Y todo el mundo decía, esa empresa no gana dinero. No, pero tiene mucha data. ¿Y luego qué vamos a hacer con esa data? Creo que por fin está claro dónde está el valor de la data. ¿Tú buscas hoy que tus emprendedores o las empresas que evalúan tengan AI como parte de su modelo de negocio? No sé si como parte de su modelo de negocio, pero hasta hoy yo creo que ninguna de nuestras empresas no lo está utilizando para algo. Pero me sorprendería que alguien venga a hacer un pitch de Dila y que no esté usando herramientas de inteligencia artificial de alguna manera u otra dentro de su proceso, ¿no? No sé si dentro de su modelo de negocio como tal, pero sí como parte de su proceso. Y creo que es como estar en 1999 y no usar el internet, ¿no? Pues, lo usas para alguna cosa u otra. ¿Todas eran empresas de e-commerce? No, pero todas estaban apalancando de esta nueva fuerza tecnológica para mejorar alguna parte de su proceso. Y eso sí lo estamos viendo totalmente. Algo que creo que todavía no estamos viendo es empresas de infraestructura de AI saliendo de la TAM. Eso es lo que justo te iba a preguntar. No nos han llegado a nosotros demasiadas. Tampoco somos expertos nosotros en inteligencia artificial. Entonces, regresando a lo que platicábamos de dónde agregamos valor nosotros, creo que es en modelos de negocios que entendemos, ¿no? Y en industrias que entendemos bien. No creo que la de inteligencia artificial sea una, entonces quizás no nos llegue ese pipeline, pero sí no hemos visto así, no infraestructura pura para AI en la TAM todavía no, pero que se estén apalancando de ellas, yo te diría que el 100%. ¿Sientes que en América Latina se puedan crear empresas que sean nativas en AI y que exporten globalmente? Sin duda. O sea, no vería por qué no. Nuevamente, creo que una de las características más importantes de AI es resolver este problema de inclusión. ¿Lo puedo hacer desde la TAM? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y hay el brain power, hay la gente, hay todo lo que se requiere para que se haga. Ahora, yo creo que parte de la visión que ustedes tienen y que se ha visto a lo largo de los últimos años en sus fondos, en la diversidad, cómo han venido invirtiendo, ¿no? O sea, el portfolio de ILA ha cambiado definitivamente desde los inicios a hoy, ¿no? En donde la distribución de su portfolio, también por el expertise que tienen, es otro versus los inicios, ¿no? Y creo que es natural, ¿no? La evolución propia de dónde inviertes y por qué, ¿no? Hacia adelante, ¿te imaginas que la concentración de la estrategia que ustedes tengan esté de cierta forma también apalancada por el movimiento de la tecnología? O sea, ¿qué te emociona sobre el futuro de la inversión en la TAM? A ver, creo que son dos preguntas distintas y trataré de contestar las dos. La primera es, sin duda, tenemos que nosotros ir moviéndonos con las tecnologías y las tendencias porque tenemos que invertir junto con esas tecnologías. Y contestando tu pregunta, ¿por qué invertíamos en negocios más tradicionales en nuestros fondos anteriores versus hoy?
es porque yo no sabía de tecnología y eso sí me echo la culpa yo totalmente. Uno de los errores graves que cometimos fue invertir en empresas que no podían escalar, ¿no? Que no tenían tecnología y entonces no podían generar la escala que se necesitaba para el modelo tradicional de Venture Capital. Y eso es porque yo no conocía de las tecnologías. Yo me he tenido que educar, he tenido que entender mejor estos modelos financieros, tecnológicos, estos modelos de software tecnológicos y también asociarme otra vez hablando de la complementariedad de gente como Eduardo, como John, como Joaco, como, ¿no? que traen esta expertise que yo no traía para poder invertir en modelos más tecnológicos. Y entonces nosotros como fondo y como socios tenemos que todo el tiempo estar aprendiendo y estar a la vanguardia de qué está sucediendo a nivel tecnología para poder invertir junto con ella. Entonces, sin duda, nuestro modelo, así como lo has visto cambiar durante estos últimos 10 años, va a cambiar durante los próximos 10 y espero que podamos mantenernos a la altura de. ¿Qué es lo que más me emociona? Creo que independientemente del componente tecnológico es todo lo que hemos logrado como industria en estos últimos 10 años. Yo nunca lo hubiera soñado, Diego. O sea, si yo hoy me hubieras dicho, vete para atrás 2013 a los pitches que tú le hacías a los inversionistas de por qué invertir en Venture Capital, jamás me imaginé que íbamos a tener, ¿no? unicornios en el portafolio y que iban a haber empresas ya listas para listarse en Nasdaq y que íbamos a tener la salida que tuvimos de Resuelve o la salida que tuvimos de Cobee, que son salidas de decenas o cientos de millones de dólares, ¿no? Eso es algo que la verdad nunca nos hubiéramos imaginado. Y entonces, si con poco capital, si con muchísimo trabajo y poco a poco hemos logrado lo que hemos logrado hoy, pues también es un tema donde hay escala y entonces, ¿dónde podemos estar en los siguientes 10 años? Pues no quiero ni contestarlo porque me fascina el concepto de pensar en dónde podríamos estar, ¿no? Vas a tener de responderlo para que cuando escuches el podcast 10 años después digas si estás en lo correcto o no. Mira, si es que avanzó más rápido o no. Exacto. Y si algo he aprendido es que no voy a estar bien en mi respuesta, ¿no? Eso lo vemos con modelos financieros. Nunca hemos visto uno que le pegue a su proyección. O te quedas corto o te quedas largo. Háblame del Excel. Háblame del Excel. Pero nunca le atinas al futuro y creo que lo más bonito de nuestro negocio. Pensando un poco más ya hacia justo también lo que estabas hablando hace un rato, ¿no? De estos errores que se cometen dentro del trayecto, tú como inversor y levantando Dila lo que soy, ¿cuáles son como los errores más comunes que, uno, cometieron de repente ustedes en donde ya dijeron, oye, tipo, hemos aprendido esto, y dos, errores que hayas visto emprendedores cometer? Buenísima pregunta. A ver, nosotros como inversionistas creo que hemos cometido muchísimos errores. No sé si una plática de 1 hora sea suficiente para cubrir todas. Creo que un error grande fue nosotros no pensar en grande. ¿Te acuerdas que te dije que a los emprendedores les faltaba esta visión más macro y más mundial y más global y pensar en grande? Nosotros creo que pecamos de lo mismo, ¿no? Nuestros primeros fondos, ¿no? Dila 2 de 150 millones de pesos. Nuevamente no quiero minimizar 150 millones de pesos, es muchísimo dinero, pero cuando piensas en invertir en las empresas y luego tener que hacer un seguimiento del capital y volver a invertir y no diluirte y follow on, necesitas fondos mucho más grandes, ¿no? Claro, para acompañar al emprendedor. Acompañar al emprendedor es bien importante porque no hay capital en el mercado. Y Dila, que es el fondo que nos está apoyando, tiene $7 millones, pues creo que no vas a llegar a ningún lado con esa cantidad de dinero. Y no puedo destinarle el 100% de mi fondo a tu empresa. Se lo tengo que destinar a 20. Entonces, poco capital que pudimos destinar y creo que ese fue un gran error, ¿no? ¿Qué hacemos hoy? Pues nuestros fondos, nuestro último fondo, Dila 4, fue un fondo de $115 millones, donde guardamos el 65% del fondo, lo guardamos para follow-ons. Entonces, tenemos mucho capital para apoyar a las ganadoras. Y yo creo que ese ha sido como el aprendizaje más grande de todos, es el poder del power law, que 1 o 2 empresas del portafolio van a regresar todo el capital y esas son las que les tienes que invertir fuertemente. Ok. Y a los emprendedores te diría que el error más grande es o levantar capital por las razones incorrectas o levantar el monto equivocado de capital. Levantar poco capital es muy peligroso. He visto emprendedores que levantan runway de 6 meses, peligrosísimo. Te vas a quedar sin dinero porque una ronda, seguro, ¿no? Levantar una ronda tarda 6 meses.
Y luego he visto otros que levantan demasiado capital porque está muy hot la ronda y porque todo el mundo quiere invertir. Y la verdad es que también levantar tanto en valuaciones muy altas como levantar demasiado dinero creo que es una irresponsabilidad. Creo que acabas perdiendo esa frugalidad, creo que acabas perdiendo esa disciplina. Entonces, tanto levantar muy poco como levantar demasiado creo que es un error muy común. Y luego levantar por las razones equivocadas, ¿no? Aquí creo que un mensaje que me gustaría dar a los emprendedores allá afuera es que el venture capital no es para todo el mundo, no es para todos los modelos de negocio, no es para todos los emprendedores. Hay miles, literal, miles y miles y miles de empresas allá afuera que son muy exitosas, que son empresas que perduran durante décadas y que nunca levantaron venture capital, y eso está bien. El venture sí está hecha para un cierto tipo de negocio, que está hecho para venderse, que está hecho para escalar, que está hecho para tomar muchos riesgos, y muchos emprendedores no están listos para eso o no lo quieren, y eso está perfectamente bien. Pero nacen con esta idea de tengo que levantar. No, no tienes que levantar. Tienes que buscar capital para crecer, y hay muchísimas cubetas de capital dentro de este mundo de capital privado, y hay que escoger muy bien con quién te asocias y las razones por las que te asocias con ellos. Con esto cerramos y pasamos a una sección que nos encanta, que son como estas preguntas rápidas para escuchar un poco más tu mente y tu día a día. Yo creo que uno de los factores que asocian mucho el éxito de un emprendedor, una empresa, es justo lo que dijiste antes, ¿no? Sus socios. Al final, los socios son los que acompañan al emprendedor durante mucho tiempo, décadas, como dijiste. Y elegir a los socios correctos es también, creo que, la responsabilidad del éxito de cualquier founder, ¿no? ¿Tienes algún consejo, algún advice en cómo otros emprendedores pueden también pensar en elegir bien a esos socios? ¿Y ahí te refieres a los socios de capital o a los socios con los que emprenden? Capital. Sí, o sea, ahí lo que yo les diría es, acuérdense que esto no es, cuando van a levantar capital, no es una entrevista de trabajo para ver si te contratan o no. Tú también entrevista a quien te va a meter dinero, ¿no? Por ahí escribí un artículo hace muchos años que se llamaba It's not a date, it's not an interview, it's a date. Y es, lígame tú también a mí, yo te tengo que ligar a ti, ¿no? O sea, es, en serio, ojalá. Es una relación al final. Es una relación al final del día, y nuevamente lo que decía, oye, te voy a agregar valor yo, entonces hagan su tarea. ¿Quién es el fondo en el que recibieron un term sheet? Hablen con sus empresas de portafolio, hablen con la gente que los conoce. Así como nosotros hacemos nuestro trabajo de due diligence del equipo, ustedes también hagan el trabajo de nosotros. Bien, bien importante, porque los van a tener en su cap table y probablemente en su board y probablemente en su WhatsApp los próximos 10 años. Hay que escogerlos muy, muy bien. Excelente advice. Yo comparto mucho lo que dices, Ale. Creo que al final parte también de nuestro rol como founders es poder hacer ese diligence, como dijiste, ¿no? Pero, de nuevo, creo que tiene que haber mucha química, mucha relación y que compartan valores entre ellos, porque al final eso es también, creo que como la base de cualquier relación hacia adelante, ¿no? Sí, que compartan esos valores. Pasemos a las preguntas, ¿va? ¿Qué rutina crees que define el éxito para ti? Uy, otra vez me puedo tirar más de una hora hablando de esto. Me he metido mucho a entender. A ver, si tuviera que contestarlo rápido sería balance. Balance entre mente, cuerpo. Entonces yo trato todos los días de meditar, todos los días de hacer ejercicio, obviamente trabajar todos los días y pasar algo de tiempo con mi familia y con mis amigos, ¿no? Entonces si tienes ese balance, creo que esa es la rutina ideal. Bueno, y sueño es importantísimo. ¿Al menos cuánto? ¿7 horitas? Sí, no siempre lo logro, pero sí. Ya saben, 7 horitas para lograr el éxito. Y ahí nada, perdón que haga pausa, pero es que es bien, o sea, a mí me costaba trabajo entender esta parte y me metí mucho al tema de biohacking para entenderme a mí mismo, ¿no? Y a mí me sirven cosas que no digo que les funcionen a ustedes, pero yo no tomar café después de las 2 de la tarde, no comer 6 horas antes de dormir, tomar suplementos alimenticios, eso me ha cambiado el sueño bestialmente, ¿no? Entonces, entender bien su cuerpo, qué les funciona, tratar diferentes cosas y un poquito hackear su cuerpo para entender qué va a ayudar, ¿no? Tanto en tener más productividad. Tener más productividad creo que es bien importante. ¿Cuál es tu herramienta favorita? ¿Qué es lo que usas todos los días? Yo creo que sí, ChatGPT. Sí. Lo uso para todo. Ok. ¿Cuál es el mejor o
o peor consejo que te han dado? Ramón, mi tío, que te decía que es empresario y emprendedor también, cuando yo empecé en el mundo de los negocios, me sentó un día, yo tenía 18 años, y me dijo Ramón, oye, me dijo tu papá que ya vas a empezar a ser empresario, ¿no? A tus 18 años. Me dijo, no se te olvide que tu apellido no es tuyo. Díez Barroso es mío, es de mis hijos, es de tu papá, es de... No vayas a hacer ninguna tontería porque vas a manchar el apellido de los demás. Y eso se me quedó, Diego, tan grabado en la cabeza. Y creo que nosotros, si algo hemos hecho bien en Dila, no sé si los resultados y las inversiones, pero creo que nuestra reputación como socios que manejan las cosas éticamente y que no caen en, no, olvídate lo ilegal, pero lo inmoral, la falta de ética, creo que sí nos distingue mucho y está muy clavado en nuestro DNA. Y creo que es por eso que se me quedó tan clavado de haz las cosas bien, ¿no? En el estoicismo siempre dicen, si está mal, no lo hagas. Es muy fácil, es binario totalmente, ¿no? Yo a mis hijos les digo, a ver, esto que vas a escribir, o esto que vas a subir, o esto que vas a hacer, si todo el mundo lo pudiera ver, ¿estarías de acuerdo con hacerlo? ¿Estarías de acuerdo con publicarlo? ¿Estarías de acuerdo con escribirlo? Si la respuesta es no, pues ya está muy fácil, ¿no? Y creo que cuesta trabajo empezar a entrar a ese ritmo o a ese mindset, pero ya que lo logras, de verdad es bastante sencillo. Pero bueno, ese es el consejo que me dio mi tío Ramón. Necesitamos todos un tío Ramón en la vida. Sin duda. Todos necesitamos un tío Ramón. Y ya para cerrar, ¿qué te emociona de levantarte todos los días? Pues nuevamente creo que soy muy suertudo, Diego. Creo que tengo este balance muy bueno en mi vida. Me fascina mi trabajo. Creo que soy muy suertudo de poder estar con gente como tú todos los días, ¿no? Toparte con este tipo de empresarios es increíble. Siempre yo digo que estoy rodeado de gente mucho más inteligente y preparada que yo y eso me da mucha emoción. Entonces me apasiona mucho mi trabajo, me fascina el ejercicio, entonces es casi lo primero que hago. Después de ir a despertar a mis hijos, es lo primero que hago todos los días. Me apasiona muchísimo y finalmente mis hijos y mi familia es algo que me llena de pasión y los disfruto muchísimo. Entonces, creo que otra vez soy muy suertudo el que no te voy a contestar una cosa en particular que me emociona, sino esta combinación de todo, que creo que nuevamente hablando de la rutina y del éxito, pues es lo que me hace muy feliz todos los días. Qué increíble conversa, Ale. Gracias por compartir ese momento con nosotros y bueno, nada, gracias a todos por escuchar. Creo que hemos aprendido mucho de ti hoy día y estoy seguro que esto le va a ayudar no solamente a nuestra audiencia, sino a cualquiera que quiera aprender un poco más de tu trayectoria. Y bueno, nada, nos vemos en una siguiente edición de Amazing People Podcast. Gracias.